Aleluya, cantar a Jehová un cántico nuevo. Yo creo que cada día debe de haber un cántico nuevo, porque cada día son nuevas sus misericordias. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Que es lo que deseamos para nuestros amigos que nos visitan. Que Dios los bendiga. Amén. Aleluya. Quisiera que abrieran sus Biblias. Hoy voy a culminar con la segunda parte del tema que prediqué la semana pasada. ¿Alguien recuerda por casualidad de qué hablamos? Hoy se les olvidaron. Aleluya. Si se les olvidaron, quiere decir de que no la aplicaron. Amén. Hablamos de, como dice la Biblia, andad sabiamente. Amén. De no andar como insensatos, sino como sabios. Amén. Aleluya. Y voy a volver a leer esa escritura porque es el verso clave. Y vamos a entrar a la segunda parte. Mucho de lo que hablé la semana pasada era en correspondiente al necio, su forma de pensar, la mentalidad del necio conforme a la escritura. Y dice así la escritura en Efesios capítulo 5, y vamos a leer el verso 15. Más bien empezando del verso 14, porque el verso 15 es una continuación del verso 14. Y dice así: por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, diga conmigo, por tanto, diga conmigo, por esta razón. Dice, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. En otras palabras, porque pertenecemos ahora a Cristo, porque ya no somos del mundo, ya no tenemos esa necedad como lo teníamos antes, porque nos hemos levantado, como dice de ahí, de entre los muertos. Dice, ahora pues, por esta razón, ten cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento para tu gloria, para tu honra, Señor. Que tú me des entendimiento, dame claridad para poder explicar tu palabra, Señor, para poder dar entendimiento, Señor, pero que seas tú el que va a tomar control, el que va a obrar, Señor Jesús. Convicta nuestros corazones, Señor Jesucristo. Aleluya. Instrúyenos hoy en esta tarde, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Quisiera abrir con una pequeña historia de un hombre llamado Thelma y Victor. Hace algunos años atrás,
Esta pareja, Thelma y Victor Hayes, ganaron más de $7 millones en el año 2005 en el país de Canadá. Cuando se les preguntó qué haría la pareja con el dinero, que en ese momento tenían ellos 89 años, dijeron que en esta etapa de la vida era poco probable que se convirtieran en gastadores. Planearon quedarse en su casa de retiro. El esposo Victor Hayes él estaba planeando comprar un carro para su esposa, un carro Lincoln Town. Pero su esposa simplemente quería un nuevo par de medias. Eso es todo. Se dice que su respuesta fue ampliamente reportada como cómica, o más bien como una locura. ¿Cómo podría alguien ganar una fortuna y cambiar nada más que sus medias? ¿Verdad que suena como una locura, verdad? De no usar, no gastar el dinero. Aquí viene la aplicación. Porque estamos hablando de la locura. Estamos hablando de la necedad, de lo que es necedad, es locura. Y dice así la aplicación: de la misma manera, quienes han ganado el gran premio espiritual de la vida eterna. Si usted ha ganado la lotería espiritual, ¿cómo es posible que muchos no viven de una manera que es consistente al premio espiritual que ha recibido? Sería locura no vivir de acuerdo al premio espiritual. ¿Verdad que sí? Sería locura, así como es locura no gastar el dinero. Alabado sea el nombre del Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre la mentalidad de lo que es el necio. Y hoy en esta tarde me voy a concentrar ahora en lo que es caminar, en lo que es andar sabiamente. Pero quisiera yo, hermanos, darles rápidamente las características del necio. La clave principal que usamos acerca del necio es de que en Salmo nos dice que el necio dice en su corazón de que no hay Dios. Y aprendimos por qué dice de esa forma. Porque ama su pecado. Y la otra razón por qué no cree en Dios es porque no quiere enfrentar a un Dios moral. No quiere enfrentar el juicio de Dios. Y por eso el necio lo que hace es cambia el Dios de la Biblia y compone a un Dios conforme a su deseo, conforme a su gusto, conforme a su placer. Y es por eso que hay personas que en la mente de ellos, el Dios para ellos es un Dios como un tipo Santa Claus, que solamente se la pasa dando y dando y dando y dando. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos enseña
de que Dios es un Dios moral. Dios es un Dios de orden, es un Dios justo. Y a fin de las cosas vamos a dar cuentas, como dice la palabra del Señor. Ahora voy a nomás rápidamente leerles las características del necio. Si no estuvo aquí, puede ir a YouTube, ahí lo graban y lo ponen al día siguiente o 2 días siguientes. En Proverbios 22:15, la Biblia nos enseña de que la necedad no nace de adulto o de viejo, sino que ya nace de niño. Las características de un necio nace de niño, porque la Biblia nos dice que todos entramos a este mundo como pecadores. Características del necio. Y dice la Biblia así en Proverbios 22:15, dice: la necedad está ligada en el corazón ¿de quién? Del muchacho. En otras palabras, en otra versión dice: la necedad es parte del corazón juvenil. En otras palabras, no nace del adulto, no viene ya cuando uno está viejo, sino que la necedad ya está de niño. Hacer lo malo ya está de niño. Ser rebelde ya está de niño. Y ha marcado a toda la humanidad, porque todos nosotros hemos venido a este mundo con pecado. Voy a nombrar una lista de características de una persona necia. Y no queremos pasar por todas las escrituras porque se me va el tiempo. Dice así, y solamente lo estoy tomando del libro de Proverbios. Dice así: el necio da rienda suelta a su ira, el necio se divierte en hacer la maldad, el necio aborrece el conocimiento, el necio no recibe instrucción, el necio provoca contienda, el necio oculta el odio, el necio se burla del pecado, el necio habla necedades, el necio confía en su propio corazón, el necio es arrogante y descuidado, el necio es ruina de su padre, el camino del necio es muerte, el necio es mentiroso. Y así como la Biblia dice también de que el perro siempre vuelve a su vómito, el necio también dice, repite su necedad. Mire lo que dice en Proverbios 1:29. Proverbios 1:29 dice la palabra del Señor. Dice: porque odiaron el conocimiento. Y aquí la sabiduría se está presentando como la persona quien está hablando. La sabiduría de Dios se está presentando como la persona quien está hablando. Y dice así: porque odiaron el conocimiento, se negaron a respetar al Señor, no quisieron escuchar, ¿qué cosa? Mis consejos, y no hicieron caso a mis correcciones. ¿Quién está hablando aquí? Es la sabiduría. Y aquí se está refiriendo que el necio no quiso escuchar el consejo. En otras palabras, no quiere la sabiduría, no quiere las correcciones, no quiere los consejos. Y el verso 31 dice: así que tendrán que comer del fruto de sus acciones y quedar harto de sus propias maquinaciones. Verso 32 dice: los tontos, dice, mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. ¿Está entendiendo lo que dice ahí? ¿Entiende el destino del necio? Dice: mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. Dice: los ricos son felices siguiendo su forma insensata de obrar, y eso los destruye. Y el verso 33 dice: en cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro
y sin temer ninguna desgracia. Dice, el que me obedece, el que guarda mi sabiduría, el que guarda mis consejos, el que sigue la sabiduría de Dios, vivirá tranquilo, seguro, sin temer ninguna desgracia. ¿Usted quiere vivir confiadamente? ¿Quiere vivir, no quiere vivir en desgracia? Dice aquí, hay que obedecer. Hay que escuchar el consejo de Dios. El necio, de acuerdo a la escritura, nos dice que rechaza a Dios, rechaza sus consejos y también rechaza el evangelio. Mire lo que dice en Primera de Corintios 1:18. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es ¿qué cosa, hermanos? ¿Es qué cosa? Es locura. La palabra de la cruz, el evangelio de la cruz, para el mundo, para el hombre necio, es locura. ¿Qué significa esa palabra? Es como una tontería para ellos. Es por eso que el mundo se burla. Es por eso que el necio se burla de usted. Cuando va y predica la palabra del Señor, no dicen ustedes están locos. Ustedes están lavados. Pero no debería de sorprendernos, porque eso es precisamente lo que la palabra enseña. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros el poder de Dios. Para el mundo es locura, pero para usted es poder de Dios. Aleluya. Y mire lo que dice el verso 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer la sabiduría de este mundo? Dice, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él no usó la sabiduría del mundo para salvar, sino que Él usó la locura de la predicación. Dice, los judíos piden señales, el verso 22, y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, para que los judíos, dice que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos es una locura. Y el verso 24 dice, pero para los llamados, ¿qué es usted, hermano? Dice, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, dice, Cristo es poder de Dios. Y dice, y sabiduría de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 25 de Primera de Corintios capítulo 1 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26, Primera de Corintios 1 dice así, consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Y es cierto.
Yo no me siento como una persona sabia. No me siento como una persona noble. No vengo de un linaje de nobleza, de realeza. No me siento poderoso. Y Pablo dice, no muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos. A nosotros nos llaman tontos, no nos llaman inteligentes. Nos dicen, no, ustedes no son inteligentes, porque creen en este evangelio. Y así dice Pablo, dice, no muchos de ustedes son sabios, según lo que dice el mundo, según los criterios humanos. No son poderosos, ni son nobles según lo que dice el mundo. Pero mire lo que dice el verso 27. Sino que Dios eligió lo necio del mundo. Eligió lo necio según el criterio del mundo. Nosotros somos los necios. Pero dice que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Aleluya. Es por eso, aleluya, que Dios llama al drogadito, llama al borracho, aleluya. Llama al que está tirado en la basura, al que no le han dado esperanza, al que dice usted nunca va a cambiar, usted siempre va a ser igual. A eso Dios los ha llamado, aleluya, para avergonzar la sabiduría del mundo. Aleluya. Él los llama para avergonzar a lo fuerte. Y dice el verso 28, también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado. Nosotros quizás muchos fueron menospreciados, abandonados por su familia, que nadie los quiso, que lo abandonaron de pequeño, abusaron de ustedes, aleluya. Y dice que Dios escogió lo vil, aleluya, escogió la oscuridad, escogió a lo más, se me escapa el nombre. He chose the garbage, he chose the weakest, he chose the nobody, he chose the one that nobody wanted. Al que nadie quería, al que lo declaraban como pérdida. Es lo que significa ahí. Dice, Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Y ahora mire, el verso 30 es una palabra clave. Es una palabra clave, porque estamos hablando de caminar en sabiduría. Dice, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús. Y mire lo que dice, a quien Dios ha constituido, ¿qué cosa? Como nuestra sabiduría. Dios ha constituido a Cristo como nuestra sabiduría, como nuestra justificación, como nuestra santificación y como nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Y es por eso que nos gloriamos en Él, alabamos en Él, alabamos su nombre. Aleluya, creemos en el Señor Jesús, aleluya, porque Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención. Y el propósito, hermanos, es de gloriarnos en el Señor, aleluya, gloriarnos en Él. La sabiduría de Dios
representa a Jesucristo. Jesucristo es sabiduría de Dios. Cuando vienes a Cristo, vienes a la sabiduría de Dios. Recibe la sabiduría de Dios, porque Jesucristo es sabiduría, es el verbo hecho en carne, aleluya. Dice la Biblia que Dios ha constituido a Cristo como nuestra sabiduría. Cuando se arrepiente uno, cuando le cree en el Señor, recibe la sabiduría de Dios. Caminar como sabios, hermanos, significa caminar como Cristo. Tenemos que ponernos la mente, como dice la Biblia, ponernos la mente de Cristo. Eso significa andar, caminar, vivir en sabiduría. Caminar como sabios significa caminar como Cristo. Dice Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, otra versión de la Biblia dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Así dice la palabra del Señor. ¿Quieren ser sabios? Tenemos que ponernos la mente de Cristo. Si regresamos al verso principal, Efesios 5:15, nos dice ahí, dice el verso 15 de Efesios capítulo 5, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como sabios. Y una de las formas en que nosotros caminamos sabiamente es cuando caminamos como Cristo. Es recibiendo la sabiduría que es Cristo mismo. Porque Dios ha constituido al Señor Jesucristo como nuestra sabiduría. Es lo que significa. Caminar, tener el mismo pensamiento que lo tuvo Cristo Jesús. Es ser, en otras palabras, imitadores de Él. Esa es una forma. La siguiente forma se encuentra en 2 de Timoteo 3:15. Y la segunda forma de caminar sabiamente es permitir que la palabra del Señor nos llene. Dígale a su vecino, la palabra también es sabiduría. La palabra de Dios nos da sabiduría. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Dice la palabra del Señor. Y dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer necio, inútil. Dice, las cuales, estas santas escrituras, esta palabra del Señor que tenemos, que también es la santa escritura, dice, las cuales te pueden hacer, ¿qué cosa? Sabio para la salvación, dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito, hermanos, de que el hombre, de que usted y yo seamos, ¿qué cosa? Perfecto, aleluya, enteramente, dice también, preparado, diga conmigo, preparado para toda buena obra. ¿Usted quiere ser preparado para toda buena obra? Agárrese de la palabra del Señor, lea la palabra del Señor, estudie la palabra del Señor, sature su mente, aleluya, con la palabra del Señor, con las escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que Timoteo desde la niñez
le fue inculcado a leer, a estudiar las Sagradas Escrituras. Y la Escritura le dio la habilidad de ser sabio, de entender y conocer el plan de salvación. El hombre natural, la Biblia nos dice que no puede entenderlo, pero el hombre espiritual sí lo puede entender, porque tiene el Espíritu de Cristo. Si tenemos a Cristo, tenemos la sabiduría de Dios. El hombre necio no puede. Dice la Biblia que acabamos de leer, el hombre necio rechaza, es una locura. El mensaje de la cruz es una locura. Pero los que son llamados, los que Dios ha escogido, es poder para salvación. El hombre necio no puede recibir la sabiduría de Dios, pero cuando uno recibe la palabra de Dios en su corazón y se arrepiente, la Santa Escritura inspirada por Dios lo hace sabio, lo hace útil para ser enseñado, para ser instruido, para ser corregido, y como dice la Biblia, a fin de que llegue a ser una persona perfecta, preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos llena de sabiduría. ¿Usted quiere conocer el plan de salvación? Necesitamos que recibir la palabra del Señor en nuestros corazones. Es por eso, hermanos, de que es importante abrir nuestros hogares. Si no abrimos nuestros hogares, ¿cómo vamos a enseñar la palabra? Si usted no abre su hogar, si usted no abre su Biblia y está empolvada, ¿cómo va a llegar, como dice aquí? ¿Cómo va a llegar y estar preparado para toda buena obra? La palabra del Señor es sabiduría. Dice la Biblia, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Quiere ser sabio? La palabra del Señor es sabiduría. Es sabiduría. ¿Usted quiere aprender a resistir el diablo? ¿Resistir las tentaciones? Conozca su palabra. ¿Usted no quiere ser engañado por otras doctrinas falsas? Conozca la palabra. La palabra le revela, le da entendimiento. Entonces, Jesucristo es sabiduría de Dios. La palabra es sabiduría de Dios. Y el tercer factor es también tenemos el Espíritu Santo, que nos llena de sabiduría. Mire lo que dice Primera de Juan 2:20. El Espíritu Santo también nos llena de sabiduría. Mire lo que dice Primera de Juan 2:20. Voy a leer una versión un poquito diferente porque está más claro. Y dice así: Cristo, dice, el Santo les dio a todos ustedes el don del Espíritu. Así que todos conocen la verdad. Ahí dice ahí, y conocéis todas las cosas. Se refiere a la verdad. Verso 21 dice: no les escribo porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque saben que ninguna mentira viene de la verdad. Y el verso 27, mire lo que dice ahí. El verso 27 dice: en cuanto a ustedes, dice, tienen el Espíritu como un don que recibieron de Cristo. Este don vive en ustedes y por eso no necesitan que nadie les enseñe. Ese don les enseña todo porque es verdad y no mentira.
ustedes, dice, permanezcan en Cristo, así como ese don les enseñó. En otras palabras, el Espíritu de Cristo tiene que morar en nosotros. El Espíritu Santo tiene que morar en nosotros, porque el Espíritu entiende la mente de Dios, conoce el plan de Dios, conoce la sabiduría de Dios. Y nosotros, como dice aquí, tenemos que permanecer en Cristo. Él es el verdadero maestro. Él es el que nos da el entendimiento. El Espíritu escudriña los pensamientos de Dios. Es por eso que nosotros creemos de que uno tiene que nacer de nuevo. Tiene que recibir el Espíritu de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios nos da la capacidad, nos revela la verdad. El Espíritu nos revela la sabiduría de Dios y es nuestro verdadero maestro. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos vivifica a una vida nueva, porque ahora somos nosotros el templo del Espíritu de Dios, aleluya, del Espíritu Santo, y nos revela la verdad de Dios, nos revela la sabiduría de Dios. Nos revela la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2:6, que queda muy claro lo que dice aquí, hermanos. O cuando ustedes tengan tiempo pueden leer ahí. Mire lo que dice rápidamente, dice Primera de Corintios 2:6, dice: ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo, ni de los que gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Dice: lo que enseñamos es sabiduría secreta de Dios, que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. El verso 8 dice: y ninguno de los gobernantes de este mundo la entienden. Si la hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Pero mire lo que dice el verso 10. Pero Dios nos ha mostrado esa sabiduría que estaba ya establecida desde el principio del mundo. Dice: pero Dios nos ha mostrado eso por medio de ¿qué, hermanos? Del Espíritu. Esa sabiduría que estaba oculta, que no viene de este mundo, ni de los gobernantes. Dice: Dios nos ha mostrado esa sabiduría por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo. Incluso dice, incluso los secretos más profundos de Dios. Verso 11 dice: nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente dice: nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el verso 12 dice: nosotros hemos recibido nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Dice: cuando hablamos de eso, no usamos palabras. Dice: cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El Espíritu Santo nos revela la sabiduría de Dios, los pensamientos de Dios. Entonces, caminar sabiamente o como sabios significa ser llenos del Espíritu de Dios. Caminar en el Espíritu, procurar su presencia,
Y por eso cuando alguien se arrepiente, cuando alguien recibe la palabra, Dios lo llena de su espíritu y comienza a ser sabio, comienza a caminar sabiamente, comienza a entender el plan de salvación, comienza, hermanos, aleluya, a apartarse del mal, porque el espíritu conoce los pensamientos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de las santas escrituras y por medio de la obra del Espíritu Santo, recibimos acceso para conocer la verdad de Dios, la sabiduría de Dios. Den un aplauso al Señor. Ahora viene el último factor, hermanos. La sabiduría se demuestra. Dígale a su vecino, la sabiduría se demuestra. En otras palabras, la sabiduría es comportamiento. No es solamente un proceso de entendimiento que corre en nuestras mentes, sino que es una demostración en buena conducta y con buenas obras. No nomás es un proceso de la mente, la sabiduría. No nomás es conocer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice Santiago 3:13. Hablando de la sabiduría, Santiago 3:13 dice la palabra del Señor: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Dice la Biblia, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Y mire lo que dice después. Dice, que demuestre, diga conmigo, que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. ¿Se cree sabio? ¿Quiere caminar sabiamente? No nomás es el proceso de entender el plan de salvación, de conocerlo, sino que hay que también demostrarlo. Dice que demuestre todo aquel que camina sabiamente con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. No solamente es un proceso de entendimiento, sino que hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Si usted verdaderamente tiene hambre del Señor, lo va a demostrar. Lo va a demostrar, porque se va a comprometer. Tiene hambre del Señor. Yo tengo hambre. Yo quiero caminar sabiamente, Señor. Me voy a comprometer a leer tu palabra, a procurar tu espíritu que siempre habite en este templo. Y me voy a comprometer con mis hechos. No nomás con mis palabras, con mi entendimiento. Entendemos, saben que los demonios también creen en el Señor. Lo creen, pero de menos ellos tiemblan. A veces nosotros ni temblamos. No temblamos. Amén. Dice Santiago 3:13 que demuestre su sabiduría con su buena conducta y buenas obras hechas con humildad. Sabiduría es comportamiento. Continúa diciendo en el verso 13, el verdadero sabio no es orgulloso. Y el verso 14 de Santiago 3 dice, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, dice, no tienen, y esta parte, si ustedes tienen sus Biblias, sería bueno abrirlas. Porque miren lo que dice aquí. Esto yo no lo había leído, hermanos, hasta que, bueno, no había visto, como que se me pasó, yo no sé qué pasó, pero se pasó. Hay una palabra muy importante. Miren lo que dice aquí, el verso 14 de Santiago 3.
Dice así: pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, dice, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Y el verso 15 dice: esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino es, dice la Biblia, terrenal. Y mire, dice, y producto de la mente. Pero mire lo que dice después: aunque en realidad viene del demonio. Donde hay celos, donde hay rivalidad, que yo soy mejor que tú, que yo la puedo ser mejor que tú, esa sabiduría no viene del cielo. Donde hay contiendas, rivalidades. ¿Qué significa esa palabra, rivalidades? Oh, que yo la puedo ser mejor que tú. Yo siempre voy a ser más fuerte que tú. Dice, esa sabiduría, ese orgullo es una mentira. Oculta la verdad. Dice, no, esta no es la clase de sabiduría que viene del cielo. Es de la tierra, es terrenal. Producto del hombre, de la mente, el hombre carnal. Pero dice, aunque en realidad dice, viene del demonio. Dice el verso 16, por eso donde hay celos y rivalidad también hay desorden y toda clase de mal. Viene del demonio. Imagínense la palabra que usa ahí. No es de Dios. No viene del cielo. Santiago nos muestra que la sabiduría del necio es terrenal y en realidad viene del demonio. Esa es la condición de la raza humana. El ser humano es necio por naturaleza y todos venimos también cuando nacimos a este mundo. La sabiduría del necio es terrenal, es producto de la mente. Y también, como dice la Biblia, la sabiduría del hombre natural viene del demonio. El hombre que rechaza a Dios, que rechaza el juicio de Dios, que rechaza su palabra, esa sabiduría viene del demonio. El hombre que busca rivalidad, esa sabiduría no es de Dios. Y es por eso que vivimos en una sociedad corrompida, hermanos. Corrupta. Tanta gente cometiendo tantas locuras. Locuras. Pero mire lo que dice el verso 17 de Santiago capítulo 3. Mire lo que dice el verso 17 de Santiago capítulo 3. Dice, pero la sabiduría que viene del cielo, de lo alto, ante todo, dice, es pura. También es pacífica, considerada y flexible. Dice, además siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo dice, es justa y sincera. Dice, aquellos que promueven, el verso 18, que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Esa es la sabiduría que viene del cielo. Es una cosecha de bondad. Es compasión. Es promover la paz. Es hacer la justicia. Y la Biblia dice en Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En Efesios 4, no vamos a leer ahí, pero en Efesios 4 la palabra de Dios nos dice que debemos de caminar o vivir de una manera digna.
En el verso 2 nos dice que debemos de caminar humildemente. En el verso 3 nos dice que caminemos en unidad. En el verso 17 nos dice que debemos caminar en justicia y en santidad. Y en el capítulo 5, el verso 2 nos dice que caminemos en amor. Y el verso 8 nos dice que caminemos como hijos de luz. Y ahora el verso 15, que es la escritura clave que culmina todo, dice que caminemos no como necios, sino como sabios. Hay que tomar los pasos necesarios, iglesia del Señor. Primero hay que caminar, como dice la Biblia, en sabiduría. Número 2, no todo el tiempo vamos a caminar sabiamente. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice en Gálatas 3:1. No todo el tiempo vamos a caminar sabiamente, y mucho más si no caminamos con Cristo. Si usted no busca caminar con Cristo, no va a caminar sabiamente. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que le sucedió a la iglesia en Galacia. Mire lo que dice en Gálatas 3:1. Dice: oh Gálatas, insensatos, necios, les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? En otras palabras, ¿quién los embrujó a ustedes? ¿Quién los embrujó para no obedecer la verdad? Dice: yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz, pero alguien los embrujó. Esto nos puede suceder a nosotros. El verso en Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. ¿Qué nos muestra las escrituras? De que toda sabiduría y toda verdad está disponible para nosotros, pero si no caminamos, si no buscamos, si no escogemos caminar en sabiduría, si ignoramos la sabiduría de Dios, si no nos proponemos estudiar su palabra, seremos como los Gálatas, embrujados y engañados. Tenemos que poner de nuestra parte, hermanos. Todo esto está a nuestro alcance, la sabiduría de Dios, entender su propósito, pero hay que buscarlo, hay que procurarlo, hay que llenarnos, hay que tener el deseo, la voluntad de buscar, de orar, de leer su palabra. Debemos de estar dispuestos. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice Juan 7:17. Dice la Biblia en Juan 7:17: si alguien quiere hacer lo que Dios quiere, sabrá que mi enseñanza viene de Dios. Sabrá que esa enseñanza no es mía. Sabrá que viene de Dios. Si alguien quiere, yo no sé de usted, pero yo lo quiero. Y yo quiero que usted lo quiera. Entonces, hermanos, mucha gente no todo el tiempo camina sabiamente, pero hay que escoger. Si alguien lo quiere, dice, sabrá que mi enseñanza viene de Dios. Lo va a conocer, lo va a saber. Si alguien quiere. Dice en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More. La palabra tiene que morar, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Y qué pasa cuando uno camina con Dios, camina en sabiduría? Aprende a resistir al diablo. Conoce las trampas del enemigo.
Resiste las tentaciones de la carne, como la rivalidad, el celo. Dice, lo resiste. Aprende la voluntad de Dios. Da fruto. Recibe las bendiciones espirituales de Dios cuando uno camina en sabiduría. Aleluya. Y el último, caminar en sabiduría es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. El último es caminar en sabiduría, es aprovechar bien el tiempo. Mire lo que dice ahí en Efesios 5:15. Mire, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Rendir bien el tiempo y caminar en sabiduría, aprovechar bien el tiempo y caminar en sabiduría van juntos. No lo puedes separar. Una persona que camina sabiamente no puede separar y no puede separar rendir bien el tiempo. Una persona que va a caminar con el Señor, va a caminar sabiamente, va a rendir bien el tiempo. En otras palabras, aleluya, no va a desperdiciar la oportunidad. No va a desperdiciar el tiempo. Una persona que camina sabiamente, con sabiduría, es una persona que no va a desperdiciar el tiempo. Dice Salmos 90:12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, dice, de tal modo a contar, rendir bien el tiempo, rendir la oportunidad que se nos presenta. En otras palabras, la sabiduría no desperdicia el tiempo. Hay personas que desperdician mucho tiempo. Desperdician mucho tiempo. Nuestra vida es corta, hermanos. Por el pecado, dice, porque los días son malos. Y es por eso que la vida es corta, porque los días son malos. Cuando existe la maldad, la vida es mucho más corta porque hay más crimen. Hay más problemas por causa de la maldad. Hay más enfermedades. Nosotros no tenemos mucho tiempo. Le quiero decir, hermanos, que la oportunidad es la única pieza que usted tiene en su mano. Es lo único que usted tiene en su mano, la oportunidad. Pero usted no sabe cuándo se le va a ir esa oportunidad. No sabe. Entonces no la desperdicie. No desperdicie la oportunidad. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo. Ya termino con esta última escritura. 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Esta sociedad se va a ir de mal en peor. El pecado se va a ir de mal en peor. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El mundo va de mal en peor. No podemos desperdiciar. Tiene que tomar una decisión, hermanos. ¿Va a servir al Señor o no? ¿Va a entregar todo su corazón o no? No podemos tener un pie acá y tener el otro pie acá. No podemos estar tibios. Tenemos que comprometernos
Entregale al Señor. Entregale su vida, su corazón. Entregale sus problemas. Dígale, Señor, yo he fallado, pero voy a entregar, Señor, mis problemas. Voy a entregar mis adicciones. Te las voy a dar a ti, y que tú hagas el cambio, que tú hagas la transformación. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, iglesia. ¿Por qué no se ponen de pie? Aleluya. Mientras el mundo va de mal en peor, la iglesia sigue adelante. Sigue adelante. Amén. Aleluya. ¿Por qué no levantamos nuestras manos? Iglesia del Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a rendir bien el tiempo, Señor, porque los días son malos. Ayúdanos a caminar como Cristo. Tener ese mismo sentir que Él tuvo, Señor. Ser imitadores de Él, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu palabra, Señor Jesús. Porque nos revela tu plan. Nos ayuda a entender tu propósito, tu voluntad, Señor. Nos ayuda, Señor Jesús, a resistir las tentaciones, Señor Jesús. Ayúdame a llenarme cada día de tu Espíritu Santo, porque este es templo, esta es una morada de ti, Señor, donde el Espíritu habita. Ayúdame a siempre orar, Señor, invitar la presencia que tome control de mi carne, de mis deseos, Señor Jesucristo, porque solamente es el Espíritu Santo que conoce los pensamientos de Dios. Aleluya. Y si yo me lleno, me saturo cada día, Señor, en buscar de tu presencia, me vas a ayudar a resistir las tentaciones, me vas a ayudar, Señor, a prevalecer hasta el fin, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú nos des una pasión, una hambre, Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, Señor. Ayúdame a demostrar esa sabiduría, Señor. Aleluya. Ayúdame, Padre Celestial, demostrar, Señor, la sabiduría que tú me has dado en buena conducta, Señor, con buenas obras, Señor Jesucristo. Ayúdame a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, Señor Jesús. Los días son malos, Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Levantemos nuestras manos, hermanos. Aleluya, vamos a buscar de su presencia. Si usted quiere venir aquí, puede pasar. Aleluya. Si usted necesita que conectarse con el Señor, lo puede hacer. Aleluya. Aleluya, vamos a buscar por unos minutos, buscar de su rostro, buscar de Él. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Te adoraré, te adoraré. No desperdiciemos la oportunidad. No desperdiciemos la oportunidad. Te adoraré. Aleluya. Te adoraré. Si Dios ha estado tocando su corazón, aquí está. no resista el llamamiento de Dios. Porque Dios tiene cosas buenas que darte para ti.